Tenían sexo delante de sus 4 hijos. Los abusaban y les mostraban porno. La historia es terrible. Y la casa se la reconoce como la casa del horror. Matrimonio. El hombre ya detenido, cumpliendo una condena desde el año pasado. La mujer condenada en las últimas horas. La madre de estos 4 chicos. El mayor 9, el menor 2. 3 varoncitos, una nena. El papá de los chicos había abusado de 2 de ellos. Tenían sexo delante de sus hijos. Mostraban películas porno. Y el hombre y la mujer abusaban de ellos permanentemente. Carolina. Estamos hablando de un caso que sucede en Luján de Cuyo, en Mendoza, donde una mujer y un hombre están acusados de la aberración más grave que se puede cometer. En chiquitos de, o por lo menos que en 2017, cuando comienzan estos vejámenes, tenían 2, 6, 7 y 9 años y 3 varoncitos y una nena. Todo se destapa a partir de una alerta, ¿no?, que se despierta en el colegio al que iba el hermanito mayor. Porque comienzan a notar disfuncionalidades o conflictos con su conducta. Tenía 48 inasistencias, 48, así como estás escuchando. Y lo que hace el profesor alertado es citar a los padres para tener una reunión. Ellos nunca van a esa reunión, entonces ahí se notifica, el colegio le da intervención al equipo técnico interdisciplinario. Qué importante lo que pasó después, porque a partir de esto es que hubo una especie de seguimiento a los menores y ahí comienzan a notar indicios de maltrato físico en los chicos. A propósito de esto, se toma una decisión y se le da la tenencia provisoria a la abuela de estos chiquitos. Pero claro, la tortura no terminó para ellos, porque incluso vecinos le reportaban a la justicia que después de estar al cuidado de su abuela, estaban siendo descuidados, que no estaban siendo bien alimentados. Han aparecido algunos mensajes de Facebook supuestamente en nombre de esta presunta abuela que ofrecían a los niños por plata. Una historia muy dura por parte de estos chiquitos. Lo que se pudo conocer, por lo menos en un primer momento, por esta historia, que los detalles, por lo menos no en su totalidad, no se pueden contar, son realmente desgarradores, desgarradores. Es que no solamente mantenían relaciones sexuales esta pareja delante de sus propios hijos, sino que también los obligaban a que tuvieran determinados actos. La mayoría eran nenes, corregime si no es de esta manera, creo que la única nena era la de 6 años, es la de 6 años, y la mujer, inentendible, lo obligaba a que llevaran adelante los nenes con ella, tocamientos y sexo oral. Sí. A ese nivel era el abuso que llevaba adelante esta mujer con sus propios hijos. Terrible. Y hay un dibujito que es lo que termina alertando en la clase, que termina alertando a quienes eran obviamente sus maestros o los directivos de este establecimiento. Sí. Un dibujo en donde representa al padre y a la madre manteniendo relaciones. Sí. Esto, claro. Sí, esto se da, vos sabés, con las entrevistas con psicólogos, porque como te decía, estaban al cuidado de esta abuela. Al parecer denuncian descuido a los vecinos y les dan a los chiquitos a otra vecina. En esas circunstancias... ¿Quién le da los chiquitos a otra vecina? A ver, la justicia. La justicia dispone que una vecina quede al cuidado de estos chiquitos, que era la que al parecer estaba denunciando que continuaban siendo destratados incluso en casa de la abuela. La nena de 6 años en ese momento, antes de ese dibujo que vos hacés mención, Anita, en plena clase de educación física en el colegio, va corriendo hasta el profesor de gimnasia, lo abraza y le dice al oído: mi papá me toca la cola. Es muy fuerte esto que estoy diciendo, pero esto es lo que dice ella. Y a partir de ahí, en el acompañamiento psicológico, el nene de 9 dibuja este cuadro del horror. Los papás teniendo sexo, que es lo que ellos tenían presente y latente constantemente. Sí, que no sé si era sexo o si era parte del propio abuso que llevaban adelante. Porque lo que contaban los nenes es que los dejaban a un costado para que miraran y presenciaran. Los obligaban a ver las películas pornográficas y
la intimidad sexo que tenía tenían la los pareja padres. mayor. La verdad que una cosa aberrante. Esto que estamos viendo, ¿quién lo escribe? Porque estamos Esto- viendo algunos posteos Sí. en redes sociales. Qué bárbaro. No sé quiénes son los que efectúan estos posteos ni a quién están dirigidos. El usuario de este Facebook Sí. es de la mujer, la madre, a ver, la progenitora, y esto sucede el 14 de marzo, ya estando acusada. Ahora te vamos a contar de qué se trata la causa y de qué se los acusa a ambos, pero este es el mensaje que daba: que nadie te haga sentir mala madre cuando tú eres la que mueve cielo y tierra por tus hijos, y eso te hace perfecta. Y una copa de vino y un emoji que la verdad no entiendo. No, el viene nivel de al- sarcasmo no es... tiene ninguna conexión con la frase, ¿no? Con el pensamiento, la copa del vino y el otro emoji. Ahora, el sarcasmo es impresionante, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo abusaron del chiquito de 9 años y de la hermanita? Se dice, Dani, que habrían comenzado todos estos abusos en Sí. 2017, o por lo menos desde 2017 se comienzan a reportar. Obviamente que es gravemente ultrajante, se cree que desde el comienzo que lo hacen estas Es dos decir, que el personas. nene de 9 años tenía 4 añitos cuando empezó a ser abusado. Sí. Y los otros eran prácticamente bebés, por lo tanto, en esa época todavía no existía abuso. Lo que no termino de entender en esta historia, pensé que el inicio de estos abusos había sido un poco más cercano de lo que es la fecha actual. ¿No se lo sacaron a la madre durante todo ese tiempo? Porque a la primera persona que empiezan a investigar es a este sujeto. Claro, en 2019, a partir de digamos, esto que se destapa, como te comentábamos recién, cae el hombre acusado de que, escuchá, porque no solo era, digamos, exponerlos a que vean material de pornografía infantil, a que los vean a ellos tener relaciones, sino que violaban a los nenes. No. A ver si Son entendemos lo los que está padres contando. biológicos los Sí, dos. a ver si entendemos lo que está contando Sí. Carolina, ¿no? Sí, esa es la palabra. Hay una Leo. perversidad en este matrimonio. Exacto, esa es la Sacá palabra. el patrullero. Yo te digo que a veces me encantaría, yo sé que no se puede Mostrar por la las caras. justicia, pero a mí me encantaría mostrar el rostro de estas personas, sinceramente. Sé que no se puede. Estamos hablando de una mamá y un papá que violaban a 2 de sus criaturas, de sus hijos, ¿no? A los otros 4 a los otros 2 los abusaban. Con tocamiento, como decía Ana. No vamos a entrar en detalles porque la verdad es aberrante. Pero estamos hablando de años de abuso sexual de los menores, Caro. Exacto. Años de abuso sexual. Ahora, nunca existió una denuncia previa a esa, la de 2017, la reacción. Denuncia como consecuencia de la reacción del nene. Claro. ¿No? De ese dibujito. No, todo comienza ahí, ¿viste? Esa es la génesis que reporta la justicia y a partir de ahí el padre, como decíamos recién, es el primero en caer, lo condenaron, lo condenaron a 14 años Sí. porque accedió a un juicio abreviado. ¿Esto qué quiere decir? Fue un acuerdo entre las partes o entre la defensa y la justicia, él admite todo y por eso le dan una condena más leve. ¿Por qué? Por abuso sexual con acceso carnal de los hijos, por corrupción de menores, por todas estas vejaciones, los abusos sexuales simples y los tocamientos, ¿sí? Y después, a partir de esto, se comienza a investigar a la mujer, porque primero decían, bueno, ella tal vez tenía relaciones... Desde que este hombre fue condenado, Sí, hasta que comienzan a investigar a la mamá, a la mujer, a esta mujer, ¿ella se quedó con el cuidado de los chicos? no, Se lo sacaron inmediatamente claro, ya no los tenía. y pasaron a cuidado de la vecina que vos decías. Claro, Bien. pero que constantemente ¿De la hubo... vecina o de la abuela? Primero de la abuela, después de una vecina. Sí. Lo que cuentan justamente es que a partir de este caso, la condena del padre, ahí comienzan a investigar a la mamá. Porque uno de los nenes, en cámara Gesell, yo no sé, puedo contar lo que Y dice. tratá de buscar las No, palabras porque la verdad es Livianamente o Es terrible. superficialmente. ¿Cómo puede caer en la no, cabeza no de una persona directamente. realizar ese tipo de actos? Sí. Yo no entiendo. Son ¿no? enfermos. Cuando- No puedo entender, no Son puedo perversos. entender. Son perversos, Que- claro. Que la gente esté tan mal, de verdad. No lo puedo creer. Se me parte el alma, realmente. Piensen ustedes un chiquito que a los 4 años ya era abusado o violado por su propio padre. Y después la hermanita, y después el otro hermanito. No quiero pensar qué pasaba con el chiquito de 2 años, porque el menor tenía 2 añitos. Le destruyeron No la vida. quiero pensarlo. Dale, Caro, por favor. Cuando se condena al hombre, se creía que la madre había tenido, entiéndanme con lo que voy a decir, una participación más pasiva. Es decir, que él era el que perpetraba
las violaciones a los nenes y que ella participaba indirectamente, o sea, activamente, porque digo, también tenía relaciones delante de los niños, pero para la justicia era un delito menor. Ahora, en cámara Gesell se destapa mediante testimonio de uno de los chicos que esta mujer también lo obligaba a practicarle. Yo lo había adelantado eso, así que repitámoslo. Lo que hacía era llevar adelante tocamientos para que se entienda, no solamente ellos llevaban adelante, porque los dos son abusos, pero déjenme explicarlo un poco mejor, con los nenes, sino que los obligaban a los nenes a que practiquen determinados actos o tocamientos para ellos. Para sí, con pero ella. ¿Se ella... entiende? Claro, Sí, pero sí, en para realidad con lo ella. que iba es que después de esto se comienza a investigar una violación que ella habría perpetrado. O sea, para poner en diferencia, obviamente todo es aberrante, pero para la justicia una cosa es el abuso simple y otra cosa es el abuso sexual con acceso carnal. Se cree que ella practicó esta violación con acceso carnal. ¿Cuál puede a uno llegar de a los ser, nenes. técnicamente, después preguntarle a Gustavo, cuál puede ser la diferencia entre una cosa y la otra? ¿No? Sí. Porque desde la lógica, las dos situaciones, las dos investigaciones me parecen aberrantes. Déjame preguntarte, si tenés razón para marcar la diferencia, me parece muy importante también. Déjame preguntarte si, además de esta mujer, yo no le voy a decir madre, No, no. esta mujer obligaba Progenitora. a los menores a que le practiquen un tocamiento y demás, y eran abusados, violados por su papá, esta pareja también obligaba a los chicos a tener tocamiento entre ellos. Sí, los obligaba también Sí. entre ellos. Bueno, eso es algo que todavía está en investigación. Lo que se cree es que también llegaron a hacer eso. ¿Sí? O sea, no tuvieron ningún límite ni ningún reparo en las vejaciones que los sometían. ¿Cuál es la casa? Recién nos mostraban la casa. A ver, poné la casa Ahora en donde la se vamos a daba ver. Una esta casa situación, color ¿no? blanca. Reiteramos, esto fue en donde, Caro. Luján de Cuyo. Luján Esta de es Cuyo, la en la vivienda, provincia de Mendoza. Este es el domicilio, la vivienda, una casa de material, una casa que a simple vista parece un tipo PH, ¿no? Clásica, de gente trabajadora, podríamos definirlo de alguna Clase manera. media. Detrás de estas paredes, detrás de esta puerta, se vivía un horror. Violaciones a los chiquitos entre 9, 7, 4 y 2 añitos, ¿correcto? Sí. Esa es la edad que tienen los chicos. En donde el nene más grande era violado por su padre desde hace varios años y la nena también. Y en donde el hermanito de 4 o 5 años también era obligado a participar de estos juegos sexuales de dos adultos. Detrás de esto se vivía un horror. Nadie pensaba que pasaba esto en esta familia. Cuando hablamos de que fallan las alertas, hablamos de casos tan Sí. tremendos como estos. Sí, Porque estos nenes iban al colegio, sí con una falta, sí. que era bastante común, y que ya habían alertado. Entonces, ¿no llama la atención que los nenes puedan llegar a faltar 2 meses, 3 meses Sí, tiene que al disparar una alerta. establecimiento educativo? Supongamos que no se dieron cuenta del comportamiento, que no hubo nada que les haya llamado la atención. Pero la verdad es que ya las faltas deberían haber dado alguna alerta. Más allá de eso, Sí. no hay reuniones con los padres, no se sabe en qué condiciones. Bueno, creo que, No fueron. creo Vos que dijiste que no Caro habían dijo ido. que habían citado a los padres y nunca iban No, a estas exacto. reuniones. Es decir, Está bien, pero ahora, ¿cuál sería? después de eso, Mandas un asistente a la casa. no hay una participación de las autoridades para visitar el hogar. Sí, de Tiene hecho, la ¿Se entiende? obligación de mandar Claro. un asistente a la casa. De Pero hecho, bueno, lo que no se hicieron- dio, o no sé. yo quisiera, a ver, tal vez marcar algo que creo positivo en el accionar, que después de que los padres se ausentaron, convocan un equipo interdisciplinario. Y ahí empiezan con el acompañamiento psicológico o las entrevistas con los nenes a decir, ah, bueno, acá hay indicios de maltrato. Ese fue el primer eslabón. Después vino todo lo demás. Pero es verdad lo que ustedes dicen. En el medio, los maltratos, por así decirlo, porque lo menos que se puede decir, continuaban. pero el disparador fue ese dibujo, Carolina. El disparador fue el dibujo. Y la nena que le dijo al profesor, Claro. mi papá me no toca la ausencia, ¿correcto? Claro. No la ausencia de los chicos al colegio. Claro. El disparador fue el dibujo del chiquito de 9 años en donde mostraba a sus padres teniendo sexo. Claro. Ningún chico de 9 años tiene la capacidad mental para hacer un dibujo de esas características, de esa manera. Están Y mucho sexualizados. menos
abusados. una chica de 6 años abrace a su profesor y le diga lo que dijo Carolina. Yo no lo quiero decir. Bueno, eso en realidad lo que advierte es que los menores están sexualizados. Totalmente. ¿Por qué? Porque ningún nene de 9 años tiene la capacidad Sí. para interpretar Sí. de manera literal a dos personas, dos mayores manteniendo relaciones. Sí, claro. Con inclusive dibujos que dan la señal específica de que sabía lo que era el órgano masculino o el órgano femenino. A ese nivel. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Te acordás cuando hicimos el caso de Santiago del Estero? El chiquito que es golpeado por la madre, queda tendido en el piso. Sí. Se conoció el video por el accionar de un De vecino. una vecina o Porque- vecino. Porque un vecino estaba harto de observar esto y que nadie haga Hiciera nada. nada, Correcto. exacto. Tomó el celular, con todo el dolor del mundo, grabó la situación donde el nene era golpeado en la cabeza. En este caso, durante muchos años el chiquito de 9 en ese momento, ahora tiene un par de años más, 9, era violado. Ninguno de los vecinos se percató de la situación, del comportamiento extraño de los chicos. ¿A nadie le llamó la atención algo? A mí me genera dudas, realmente. Y agrego Me genera a muchas eso dudas. que es muy difícil que si se lleva adelante un abuso, entiendo o interpreto yo, no haya agresiones, malos tratos, abandono. Es muy difícil que eso no exista en una situación de abuso sexual con menores de edad. Se puede Estamos notar hablando- claramente, ¿no? Sí. Se puede notar Nenes claramente. que están en la calle, que están destratados, que Sí. no están a cargo de absolutamente nadie. Abandonados. Eso tiene que Abandonados. llamar la atención. Pon el posteo de la mamá. Y tenemos de el del esta papá mujer. Pon un también. posteo. Mirá, ¿el papá también posteaba? Sí, ahí lo. A ver. Ese es el de la mamá y también está el del papá. A ver, ¿este es ¿Esto el de del quién padre? es? No, este es el de, como te decía, ¿qué es lo que denuncian los padres cuando le sacan a Sí. los nenes y se los lleva tanto la abuela como la vecina posteriormente? Pará que lo leo. Ya no te vale de nada que sigas intentando querer recuperar tus hijos porque ya tenés todos en contra. Te quedaste sola. Bueno. 12 de marzo. Ese- ¿Quién hace este posteo? Ese es un posteo que le adjudican a la vecina. Los padres biológicos dicen, miren, ella está subiendo este tipo de cosas a Facebook y se nota que en realidad tenía todo planeado. La denuncia hacia nosotros para sacar ganancia con lo que está pasando con los chicos. Por eso se cree que en realidad estos mensajes son falsos, son truchos, que los habrían realizado desde el mismo entorno de la familia para desacreditar la denuncia que en ese momento llevaba adelante la vecina. Ellas lo que querían hacer, ellos lo que querían hacer es tratar de demostrar que eran buenos padres, que nada pasaba en su casa, que había quizás una vecina, un vecino Sí. que estaba mal psiquiátricamente, que por eso los Inventaba estaba historias. molestando, acosando, y no era claramente de esta manera. Vos decías que tenía... Me interesa poder saber qué es lo que escribía Ahí o está. qué Acá está. fundamentaba el propio Lo del papá. padre biológico. Este es Javier Pampa. Sí. Hace algunos años, escribía esto en las redes sociales. Padre, a veces quisiera decirte tantas cosas, luego comienzo a llorar y las palabras no salen, pero yo sé que tú me entiendes, mi Dios. Bueno, aferrado a la fe. No, no creo que Un lo hombre entienda, que igualmente. violaba a sus hijos. Yo le voy a contestar, si me está escuchando, no creo que lo entienda. No tiene la puerta del No, cielo no, estoy segura abierta, que no. hay Estoy dudas de segura eso. que no. Claro. Ella se dedicó en sus redes sociales a hacer posteos constantemente con esta especie de fijación que te mencionábamos, ¿no? Por ejemplo, Dios me dio a mis hijos que amo y encima me dio una hija de corazón, pero la amo como si la hubiera tenido yo. Porque en realidad empezó a, como te decía, obsesionarse en contar mediante las redes que ella extrañaba a los hijos, que en realidad todo esto era una especie de movida en contra de ella para... Sí, cacería de Vaya uno a brujas, no saber sé qué es claro. lo que intentaba Una demostrar. víctima era ella. Claro, intentaba contar esto. A ver, Bueno, ¿vos sabés lo que ella le dijo a la justicia? ¿qué? Porque fue condenada a 10 años también en juicio abreviado. Y le dijo a la 10 justicia... años. Yo, la verdad es que hay cosas ¿Sabes qué? Me quedé pensando que eso. no lo puedo creer. 14 a él, si no me Y equivoco. 14 él. 10 años a ella. No es poco. Ustedes escuchen, porque la verdad es que quizás entiendan un poco más en sus casas de lo que nosotros entendemos acá. Abusó, no sé si al menor de 2 años, pero los otros 3 sí los abusó. Sí. Estamos hablando de una nena de 6, Sí. un nene de 7, un nene de 9. 9, sí. Esos son los 3 menores que se confirmó fueron abusados. El otro nenito de 2 todavía ni siquiera se sabe. No lo sabemos. Tienen lesiones Sí. de larga data en distintas partes del cuerpo. Sí. Esto lo pudieron saber mediante
las revisiones que le realizaron a los pequeños. Confirmaron no solamente que los abusaron a ellos, Sí. abordándolos sexualmente, sino que les hicieron a los propios menores tener distintos actos entre los hermanitos mismos e inclusive que lleven adelante distintos actos con el padre o con la madre, que no los puedo describir, perdónenme, ¿Con el hombre pero o con la mujer? no los puedo describir. No es un padre, no Y es un por madre. todo esto que estoy contando, más el destrato, el abandono, Sí. la falta de comida, la falta de cuidado, las faltas al colegio, las lesiones que tenían por haberlos golpeado. ¿Cuánto le dio la justicia? ¿Cuál fue la 10 pena? años a ella y 14 años a él. Estas personas no se resocializan nunca más en la vida. No, y a los chicos no lo recuperás, lamentablemente. Es una marca que le queda Es un dolor en el corazón de para el resto manera de su vida. de por vida, ¿no? Lamentablemente. El chiquito de 9 años, la nenita de 6, no sé si el menor de 2, pero quedan marcados de por vida, lamentablemente. Encauzar la vida de estos chicos va a ser muy difícil, con mucho apoyo psicológico, con mucho acompañamiento, con mucho cariño y amor verdadero, para que puedan salir del horror. Imaginen ustedes el pánico, el miedo que atraviesan estos chicos y que van a atravesar durante mucho tiempo. Yo Ahora, tengo una pregunta. es irrisorio que la justicia le dé a esta mujer tan solo 10 años y a este hombre tan solo 14, ¿no? ¿Sabes qué? La verdad que es irrisorio. ¿Sabes qué es contradictorio Perdón, me de la corrijo. justicia? Es indignante. Es indignante. Sí, dale, Anita. Que tenga un juicio abreviado. ¿Por qué un juicio abreviado? Bueno, Claro. porque terminan reconociendo cada uno de los delitos que se le imputan, ¿no? Está bien, pero el juicio abreviado todos sabemos también que lleva adelante una especie de negociación en la condena. Obvio. Vos vas, Obvio, le uno decís reconoce, para que la gente entienda, ¿no? Vas y achica le la decís a condena. la justicia, bueno, yo en realidad cometí este Sí, ilícito. sí. Entonces la justicia dice, bueno, a vos te corresponden 20 años, negociamos 14, no, 12, 13, ¿Sabés bueno, qué es- dejamos en ¿sabés 10. qué es aún más No, grave, no Ana? entiendo. ¿Sabés qué es aún más grave? Que tanto este hombre como la mujer con participación de cursos dentro de un penal quizás no lleguen a cumplir ni 10 ni 14 años. 2/3 partes de la condena. entiende? No sé si... ¿A vos qué te parece esto? Que, no. que una mujer... Me revuelve Vamos a el suponer que estómago, como mínimo. esta mujer participa de cursos de qué? No sé, ¿De qué? de Pinturería, alfarería. cocinería, De cocina, no sé, alfarería, de lo que se vos te quieras, ocurra. costurería, lo que vos Claro. quieras. Y que este hombre quiere ser carpintero, pintor, albañil, no sé, incluso abogado, porque muchos presos terminan siendo abogados. Estudian, sí, de hecho Muchos. estudian en las unidades. Y le bajan la penitenciarias. condena a este hombre, violador, abusador, maltratador, de 14 años, ¿sale a cuánto? ¿A los 8, 9, 10? 2/3 partes Bien. de la condena Y la- pueden salir Y en la libertad. mujer salga a los 7 años, en lugar de 10, que ya era poco, salga a los 7. ¿Qué te parece? A los chicos, a sus hijos los arruinaron de por vida. ¿Y entonces dónde estamos parados? No entiendo. No entiendo, más allá de todo eso, si esta carátula... ¿Sabés qué si me es- gustaría escuchar a la gente? Cuando hablamos de estos temas, Ana, porque yo me Lo que nos indigno. escriban, Perdón, arroba no, soy- tiempo real ok me en indigno. nuestra red social, ahí nos Piensa pueden la gente escribir de esto. y pueden comunicarse con nosotros para que sepamos cuál es la interpretación. Sí. Quizás alguien nos está escuchando, de la misma justicia, del propio gobierno, y dicen, bueno, este tipo de cosas no se puede manejar, no se puede llevar adelante de esta manera. respuesta Para es mí lo los más delitos probable. sexuales son gravísimos. Sí. Ahora, la carátula que manejaron es una carátula gravísima. La única conformidad que puedo llegar a tener es que si estamos hablando de un delito gravísimo, no van a salir hasta cumplida la condena. Espero. Es lo único bueno. De hecho, la la justicia argentina, ¿qué crees que te diga? Permitime desconfiar. La Permitime calificación penal en ese momento para el padre era abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual simple, corrupción de menores, todo agravado por el vínculo y la convivencia. Estamos y para ella, hablando, sí. abuso sexual agravado. Es más, hay un caso, como te dije recién, una causa por la que todavía ella no la condenaron, que implica violación. Y estamos hablando también de abusos sexuales. ¿A quién, Caro? ¿Es una causa que nada tiene que ver con sus hijos? No, con los hijos. Ah. Bueno, el padre también está involucrado No, dentro de esa no, sumatoria no. de causas a uno de los abusos de uno de sus hijos que fue anal. O No sea, termino para de entender. entender por qué por separado se llevaron adelante este tipo de no, investigaciones. porque en realidad primero ella la detienen cuando por cámara Gesell sale a la luz que ella también participó de tocamientos y después, ya detenida y con el transcurso de esa causa, sale a la luz también otra causa donde habría habido acceso carnal. Ahora, ella misma alegó, esto te quería sumar para sumar indignación, valga la redundancia,
en su defensa que ella era víctima de violencia de género. Igual ya Gracias, están Carla. presos, podríamos verle la cara o no, no podemos verle la cara. Me dijeron a O mí- ya están detenidos. ¿Sabes qué? A mí me encantaría. Y mucha la verdad gente- es que- Mucha gente me escribe por privado en Twitter y me dice, ¿sabes qué sí, negro? ¿Sabes que tenés razón? ¿Sabes que a mí me encantaría verle las caras? Que el mundo pueda reconocer a los violadores de una vez por todos. De una vez por todas, perdón. Es que van a ir a tu Porque, barrio ¿viste? estos. Pero puede pasar tranquilamente por el barrio y yo no me doy cuenta. ¿Cuál es el registro de violadores que hay en la Argentina? Perdóname. Sí, hay un registro Hay de un registro. violadores por ¿Cuántos integrantes ADN, tiene? pero únicamente cuando la condena queda firme en su totalidad Aparte y son- pasa por el máximo tribunal. muy sociables, Pueden ese- pasar 20 años de esto. Son muy sociables. Podríamos ¿Sabes por qué? aprender, podríamos aprender de Uruguay, ¿eh? Podríamos aprender de Uruguay en muchas cosas. ¿Eh? ¿Correcto o no, Decía, Gustavo? no se puede mostrar la No cara. se puede porque como son menores lo que intentan